Doctor César Gaviria Trujillo, bienvenido al Cauca. Desde Santander de Quilichao hemos preparado esta conversación con usted porque es un hombre que ha trascendido mucho en la historia de este país. Primero, pues obviamente hace 25 años, en medio de su gobierno con la expedición de la Constitución del 91, y ahora, no sé si coincidencialmente, con otro hecho muy trascendental para la historia de este país en 50 o más años, que es el plebiscito y los acuerdos de paz ya logrados. ¿Es una coincidencia, doctor? Sí, no. Yo diría que no tanto. El gran pendiente que nos quedó de la Constitución del 91 fue la paz con las FARC. Inclusive la constituyente me dio facultades expresas para otorgarles curules y para hacer acuerdos con ellos. Pero en aquella época ellos no estaban preparados ni interesados en hacer la paz, sino eso es algo que no se logró. Pero la Constitución ayudó a cambiar mucho a Colombia, ayudó a que la democracia colombiana fuera mucho más abierta, a que el sistema colombiano fuera mucho más pluripartidista, ayudó a que los derechos de la gente se pudieran proteger con la tutela y hacer de esos derechos la parte más importante de la Constitución. Y esas cosas fueron preparando el terreno para que un día esto fuera posible. Y el presidente Santos pues lo exploró, entró en esta negociación tan compleja, tan larga, tan difícil, pero que ha sido bien conducida. Y si algún patrimonio nos deja positivo el presidente es esto, pero los que vamos a decidir somos los colombianos. Aquí no vamos a decidir sobre Santos ni sino simplemente hay un proceso de paz negociado, lo tomamos o lo dejamos. Y yo creo que Colombia sí quiere la paz y que el fin de la guerra justifica votar por un acuerdo por el cual algunas personas no están totalmente de acuerdo. Pero no hay que estar totalmente de acuerdo con eso para votar que sí. Porque mucha gente piensa que bien vale la pena darle una oportunidad a la paz. A ver, doctor Gaviria, hablando de esos acuerdos, usted ha sido víctima. Usted tuvo un hermano, Juan Carlos, secuestrado. A su hermana la asesinaron en Pereira. A usted casi lo matan en ese vuelo 203 de Avianca en el 89. Sí. Como víctima, ¿ese acuerdo le satisface? Yo nunca me he querido declarar víctima, porque eso deforma la manera como uno piensa, y yo nunca he querido victimizarme, porque me parece que una persona que tiene responsabilidades públicas, que las asume a voluntad, pues toma riesgos y le pueden pasar esas cosas. Pero nunca me he querido victimizar y no me he victimizado a nadie. Ese tema no es parte de las entrevistas porque a mí no me gusta victimizarme, no me parece que como hombre público eso ayude a que yo tome mejores decisiones. Bueno, pero hablando a nombre de las víctimas, doctor, ¿usted cree, porque sigue insistiendo Uribe en que hay impunidad, y él sigue insistiendo con esa frasecita? No, en los procesos de paz siempre hay algo de impunidad, o sea, obvio, una negociación es imposible de pensar. Si uno tuviera los de las FARC en la cárcel, pues podría pensar cómo los trato para que no haya impunidad. Pues sí, sería simplemente cuestión de juzgarlos y condenarlos por la legislación ordinaria. Pero es que eso no se nos dio. Nosotros no liquidamos a las FARC militarmente. Hubo muchas victorias militares sobre las FARC, pero las FARC son un grupo guerrillero grande, disciplinado, entrenado, con recursos. Y entonces hay que entender que esto es una negociación, donde el Estado hace unas concesiones que no necesariamente son principios, sino concesiones, y ellos también se la hacen al Estado colombiano, están aceptando la Constitución, las normas de la Constitución, integralmente están aceptando la Constitución. Entonces, yo no creo que eso sea suficiente para dejar a un lado el acuerdo. ¿Qué justicia prevé el acuerdo? La justicia que se diseñó en el Tratado de Roma, el que creó la Corte Penal Internacional. ¿Y qué es esa justicia? Está demostrado en el respaldo
que la Corte Penal Internacional o la fiscal de la Corte Penal Internacional le ha dado al proceso, porque es el primer proceso de paz en el mundo que se da bajo esas normas. ¿En qué consiste esta justicia? En que lo más importante no es la parte punitiva de la justicia, sino la restaurativa, que lo más importante es la verdad, y a la verdad se le da una gran importancia y se le da partiendo de la base de que todo el que se quiera someter a ese tribunal que se está creando, tiene que contar toda la verdad, y eso va a permitir que haya mucha verdad. También se exige que se pida perdón. Ellos han empezado a pedir unos perdones, pero a la hora de juzgarlos van a tener que pedir perdones en los términos en que les diga el tribunal que los tienen que pedir. También es una garantía de no repetición. O sea, si las FARC se desmovilicen, estos problemas con las FARC pues van a desaparecer. Entonces, y ese es el sentido de esa justicia que la humanidad, que los países europeos y los americanos y los africanos crearon para procesos como este, para procesos que son el final de una guerra civil, el final de un conflicto interno muy largo. Eso es lo que estamos haciendo. Eso no tiene nada de exótico. Estamos siguiendo rigurosamente las reglas que el mundo se trazó y es el primer país del mundo que lo hace. Doctor Gaviria, en el 87, siendo usted ministro de Hacienda, presentó una reforma agraria. Es decir, que yo es como una introducción a que usted conoce mucho del tema que se pactó con respecto al campo, al sector rural. ¿Usted cree que Colombia al fin va a resolver el problema agrario, agropecuario? Ahí hay una hoja de ruta donde vamos a tener que hacer un mundo de cosas que de todas maneras teníamos que hacer y que en cierta forma no se han hecho porque la propia violencia no lo ha permitido. Pero no hay duda de que en el campo colombiano no solamente ha estado abandonado en muchas regiones y en zonas de conflicto pues no se ha avanzado, sino además hay muchos conflictos. La prueba de esos conflictos son los paros agrarios, son unos conflictos que se están acumulando y a los cuales la sociedad tiene que responder con inversión, mejorando el estándar de vida de las personas que viven en el campo, eliminando la pobreza absoluta en el campo, y creando un campo que sea pacífico y donde los campesinos se sientan en pie de igualdad que en las ciudades y puedan llevar una vida digna. Entonces, yo no veo por qué nadie se pueda sentir amenazado por eso. Si vamos a titularle las tierras a los campesinos, la mayor parte de los campesinos de Colombia no tienen titulación de sus tierras. Si vamos a comprar una tierra para repartir en aquellas zonas donde hay conflictos de tierras graves que han generado violencia, pues eso es por el bien de todos. Sí, quedan pendientes asuntos graves. Yo lo veo grave porque está desde la Constitución del 91, que se determinó como entidad territorial también las entidades territoriales indígenas. En el norte del Cauca, donde estamos, de donde provengo, el problema indígena, de tierras indígenas enfrentados a los industriales, principalmente a los de la caña, es un problema que está ahí vigente. Es que nunca se delimitaron las entidades territoriales. Esos conflictos de tierra son peligrosos y una de las cosas que hace el acuerdo es crear mecanismos para resolverlos. Porque esos conflictos hay que resolverlos y hay que resolverlos de una manera equilibrada y que deje satisfechas las partes, porque si hay algo que pueda llegar a generar violencia es un conflicto de tierras. Todos lo sabemos que eso es peligroso para que haya violencia. Entonces, esta nueva política agraria que prevé comprar tierra en cantidades grandes, hasta 3 millones de hectáreas en 10 años y titulación de 7 millones de hectáreas, es una política que está dirigida justamente a eso, a que la gente que está en el campo, empezando por los indígenas, pues tengan suficiente tierra para cultivar y para vivir bien. Y nadie va a perder en Colombia de que hagamos eso. A ver, doctor Gaviria, yo recuerdo
en su gobierno el famoso Kinder, y de eso hacía parte Juan Manuel Santos, fue su ministro. Sí. De la Calle, Humberto de la Calle fue su ministro. Así es. Rafael Pardo fue su ministro, el primer ministro de Defensa Civil. Carlos Holmes Trujillo fue su ministro. ¿Esa fue la oveja negra del Kinder? No, yo tengo un gran respeto por Carlos Holmes, no, el hecho que tengamos discrepancias con él en este tema no va a hacer que yo cambie mi opinión de Carlos Holmes, no, yo le tengo a él un gran respeto y nada, y hay que respetar a la gente que está por el no. Lo que uno pide es, oiga, no digan mentiras, no exageren los temores de la gente. No creen esas visiones apocalípticas sobre algo, cosas que no van a ocurrir. Si es que nosotros hemos hecho en el pasado procesos de paz y ha funcionado, empezando por el Frente Nacional, que funcionó, después cerró mucho el sistema político, pero que acabó con la violencia, sin duda acabó con la violencia. Y ahí sí que hubo impunidad, y fue por cuenta de los jueces. Los jueces no volvieron a investigar, arrumaron las investigaciones. Todas las masacres terminaron por ahí tiradas en un rincón y claro, hubo impunidad, pero pues hubo paz, ¿no? Hubo paz entre los colombianos, sí. Oiga, doctor Gaviria, ¿usted cómo se siente regañado por su yerno? En defensa precisamente de... No, eso dice bien de él. Lo que pasa es que uno no puede juzgar a Pastrana y a poner a Pastrana y Uribe en el mismo terreno. Uribe puede estar equivocado, yo creo que está equivocado, pero él ha combatido las FARC. O sea, a él le debemos en gran medida las victorias que ha habido sobre las FARC y que son las que han llevado a que esa gente esté sentada en la mesa. Pero Pastrana pues le entregó el país a las FARC, le entregó el Caguán y eso fue un proceso muy contraproducente en el que tuvimos un retroceso enorme en materia de seguridad y pues es difícil reconocerle a ese señor autoridad en estos temas porque no la tiene. Vea, hay ciertas dudas, subsisten dudas en estas cosas de los acuerdos, hablando de esta parte de la política, las curules. Está claro que hay 5 curules en Senado y 5 en Cámara. Pero las otras 16 siguen... Pero, perdón, en primer lugar esas curules no son regaladas, ellos van a ir a elecciones y les van a completar hasta 5 las que no saquen, pero no es que les van a dar las 5, ellos van a elegir 2 o 3 o 4 y les van a dar 1 o 2, y en la Cámara yo estoy seguro de que van a sacar las 5, no van a necesitar las 5 que les da el acuerdo. Y los que hemos estado en estos recorridos de la política sabemos que en las zonas de conflicto la gente quiere la paz, pero no vota por gente cercana a las FARC. No, en ninguna parte. Es más, los municipios que más han subido la violencia de las FARC muchas veces tienen alcaldes del Centro Democrático. Entonces, eso de que esa gente va a ser de las FARC es dudoso. Es dudoso. Es la gente la que va a escoger su representación. Doctor, aquí el 14 de septiembre hubo una marcha por la paz. Usted vio las noticias. Sí, claro. Eso indica algunos resultados a usted y lo que ha visto en otras partes del país. ¿Cuál va a ser el resultado que usted puede vaticinar? No, empezamos con unas encuestas que eran un poco desfavorables, pero rápidamente nos hemos encontrado que hay una mayoría por el sí que es clara y que es amplia. Pero somos muy conscientes también de que la legitimidad de este proceso de paz hacia el futuro depende de que esa mayoría sea clara y contundente. No da lo mismo ganar por un resultado estrecho que por uno amplio. No es igual para el proceso, porque este proceso de paz, para que sea exitoso, va a necesitar varios gobiernos que crean en él y que lo hagan cumplir. Si lo que tenemos en el 2018 es un gobierno influido por el presidente Uribe que dice que va a revocar los acuerdos, claro que para eso tiene que hacer otro plebiscito, no es que en frío lo pueda hacer, pero si eso llega a pasar, pues uno no puede considerar que eso es un avance, no le está dando una oportunidad a los acuerdos de cimentarse.
Y ahí no hay nada para cambiar ni para quitar. ¿Qué van a quitar a estas alturas? Los compromisos en el campo pacífico, la titulación de tierras. ¿Qué es lo que van a cambiar? O sea, esas son cosas que de todas maneras tenemos que hacer los colombianos, con compromisos con las FARC o sin compromisos con las FARC. Bueno, el 3 de octubre, el lunes 3 de octubre, 180 días adelante, bueno, entregando armas. El nuevo país, ¿cuándo lo vamos a comenzar a disfrutar? No, para empezar, el fin de la guerra va a ser cuando veamos a esos señores desfilar entregándole las armas a Naciones Unidas. Yo por lo menos quiero ver eso. El nuevo país lo vamos a empezar a construir en la medida en que esta gente tenga toda esa voluntad de luchar y de salir a defender sus ideas políticas y de hacerlo de manera pacífica y de juntarse con los otros partidos políticos. En ese momento vamos a estar viendo una controversia democrática pacífica y no con armas. Eso ya sería un gran cambio. Eso ya sería un gran cambio. Que nosotros podamos traer de las montañas los policías que hay. Colombia tiene más policías que Brasil, o sea que tiene muchos. Pero están en la montaña. Están todos en el monte, luchando contra la guerrilla. Oiga, los queremos ver en las ciudades. Ese va a ser uno de los primeros frutos de la paz. El día que no estén los frentes de las FARC, va a haber cómo traer muchos policías a las ciudades a que ayuden a cuidar a los ciudadanos. Doctor Gaviria, usted comenzó a escribir sus memorias. Leí el primer capítulo. Ahí usted se declara inclusive en la introducción el sobreviviente, ¿no? Como sobreviviente. ¿Cómo va a ser eso? Porque el primer capítulo es sobre la muerte de Galán. ¿Esas memorias todas son sobre... No, eso no es un primer capítulo. Eso es que yo, mientras que escribía mis memorias, me puse en la tarea de ver lo que se había publicado sobre la muerte, sobre la investigación de la muerte de Galán desde su muerte. Y me encontré una cantidad de cosas que puestas juntas muestran muy bien qué fue lo que pasó, porque la verdad es que muestran bien qué fue lo que pasó. Los colombianos tenemos mucha confusión en la cabeza sobre qué fue lo que pasó ese día. Cuando uno lee esos capítulos que se publicó en el diario El Tiempo, o esa investigación, o como se quiera llamar, eso esclarece bastante dónde está la investigación, y esclarece mucho sobre todo sobre los agentes del Estado. Y eso solo se ha descubierto en los últimos 5 años, que participaron de esos procesos de la muerte de Galán y de otros candidatos, y que de alguna manera cuando miramos hoy decimos, esto era más grave de lo que pensábamos. Pero no van a haber otras... No, claro, no. Yo estaba dedicado a escribir para entregar el primer volumen sobre el año que estuve en campaña con Galán y con la muerte de Galán y con las cosas que ocurrieron. Pero pues el plebiscito me sacó de eso y ya me toca después del plebiscito retomar mi trabajo. Doctor Gaviria, yo estoy seguro que la gente de Santander de Quilichao, del norte del Cauca, digamos Puerto Tejada, Caloto, Corinto, Miranda, Toribío, Jambaló, Suárez, Buenos Aires, Villarrica, quieren escucharle un saludo especial del doctor, el expresidente César Gaviria para el norte del Cauca. Sí, yo quiero saludarlos a todos, invitarlos a la importancia de una reflexión que piense en el futuro de este país, en el mañana, en el porvenir, que no nos quedemos atrapados en el pasado, ni en las venganzas, ni en los rencores, no. Tenemos que ser capaces de construir un país mejor para nuestros hijos, dejarle a nuestros hijos un país en paz y a nuestros nietos, en mi caso a nuestros nietos, también dejarles un país mejor. Es que este país tan violento que nos ha tocado vivir a nosotros, a estas generaciones, eso es muy indeseable. Hay que dejarles un país más normal y que dedique su trabajo y sus esfuerzos a que el país sea próspero, a que haya más justicia, a que haya menos pobreza, que es lo que no hemos podido hacer porque la violencia no nos deja. Doctor Gaviria, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, a ti, muy amable. Gracias.